Lo abandonaron sin mirar atrás. Lo llamaron inútil, una carga, un error. Pero nadie sabía lo que ese caballo había hecho antes. Había corrido herido, había salvado una fortuna, y aún así fue olvidado, porque a veces, cuando el mundo te deja en el polvo, Dios empieza a escribir algo más grande. En aquella región vivía un comerciante llamado Don Ramiro. Tenía caravanas, mercancías valiosas y más dinero del que podía contar. Sus establos eran grandes, sus animales fuertes, y su nombre era conocido en todos los mercados. Pero su corazón era frío. Para él, todo tenía valor solo mientras produjera ganancias. Entre sus animales había uno llamado Sombra, un caballo fuerte, leal, incansable. Durante años, Sombra recorrió caminos peligrosos, cruzó desiertos y cargó mercancías que pocos se atrevían a transportar. Nunca falló, nunca se detuvo. Una noche la caravana de Don Ramiro fue atacada. En medio del caos, Sombra corrió herido durante kilómetros, protegiendo la carga más valiosa. Gracias a ese esfuerzo, Don Ramiro no perdió su fortuna, pero el caballo quedó cojo. Ya no podía correr igual, ya no podía cargar grandes pesos, y cuando dejó de ser útil, fue apartado. Nadie lo cuidó, nadie lo defendió. Fue dejado en silencio, como si nunca hubiera importado, porque en el mundo de Don Ramiro, la gratitud no existía, solo existía el beneficio. A pocos kilómetros de allí, vivía un hombre muy diferente. Su nombre era Mateo. No tenía caravanas, ni cofres llenos de oro. No tenía sirvientes ni grandes establos. Vivía en una pequeña cabaña de madera, rodeada por árboles y silencio. Cada mañana, antes de que el sol iluminara el bosque, Mateo ya estaba despierto. Tomaba su hacha, respiraba profundamente y caminaba hacia el bosque. El trabajo no era fácil. En invierno, sus manos temblaban por el frío. En verano, el sudor corría por su frente, pero nunca se quejaba, porque aunque sus bolsillos estaban vacíos, su corazón estaba lleno de algo más grande: fe. Mateo creía que Dios veía su esfuerzo, creía que cada sacrificio tenía un propósito. Al final del día, cuando regresaba cansado a su cabaña, encendía una pequeña vela y miraba al cielo en silencio. Y siempre repetía las mismas palabras: Dios proveerá. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero confiaba, incluso cuando no veía nada cambiar. Una tarde, mientras Mateo regresaba del bosque, el viento movía las hojas en silencio. El camino estaba casi vacío. De pronto, escuchó algo diferente, un relincho débil, doloroso. No venía del sendero principal, venía de entre los árboles. Mateo se detuvo. Su corazón comenzó a latir más rápido. Escuchó otra vez, y esta vez no dudó. Dejó su leña en el suelo y caminó hacia el sonido. Entre ramas secas y polvo, lo vio. Era un caballo. Estaba herido, cansado y completamente solo. Sus ojos reflejaban miedo, pero también agotamiento. Mateo sabía que no tenía mucho. Apenas podía mantener su propia casa, podía seguir su camino, podía fingir que no lo había escuchado, pero su corazón no se lo permitió. Se acercó lentamente, con pasos suaves. El caballo temblaba. Mateo extendió su mano y la colocó con cuidado sobre su cuello, y susurró: Tranquilo, ya no estás solo. En ese instante, algo cambió, no solo para el caballo, también para Mateo. Mateo llevó al caballo a su pequeña cabaña. No tenía un establo grande, no tenía medicinas costosas, pero tenía paciencia. Durante días limpió sus heridas, le dio agua, compartió su propia comida. El caballo comenzó a recuperar fuerzas. Sus ojos ya no mostraban miedo, mostraban confianza. Una mañana, mientras Mateo revisaba una vieja silla de montar que aún estaba atada al caballo,
notó algo extraño. La tela estaba más pesada de lo normal. Con cuidado, la abrió. Dentro había un pequeño compartimento oculto. Mateo contuvo la respiración. En su interior había monedas antiguas y documentos sellados. Era una fortuna olvidada. Sombra no solo había sido abandonado, había sido enviado. Mateo no celebró, no gritó, no pensó en riqueza. Guardó todo en silencio. Sabía que aquello no era solo una bendición, era una responsabilidad. Días después, don Ramiro llegó a la cabaña. Su mirada se detuvo en el caballo. Reconoció la silla, reconoció las marcas y entendió la verdad. Ese tesoro siempre había estado ahí, pero nunca fue suyo. La codicia lo había cegado, la compasión lo había revelado todo. Mateo habló con calma. No fue el caballo quien perdió la fortuna, fue usted quien perdió el corazón. Don Ramiro no respondió. Se marchó en silencio, cargando un peso más grande que el oro. Mateo usó lo necesario, compartió el resto y nunca olvidó de dónde venía. Sombra volvió a correr libre, no como una herramienta, sino como un amigo. Y así, Mateo comprendió algo que pocos entienden. El verdadero tesoro no es lo que encuentras, es en quien te conviertes cuando decides confiar.